¿Qué tal? Buenas noches, Ricardo. Soy Alexei Díaz, soy estudiante de Economía Industrial. Esta entrevista es para mi tesis de licenciatura que toca temas de innovación social digital, específicamente algunos programas que se han llevado a cabo en la ciudad de León, Guanajuato. Ricardo, empezando por ti, para conocerte un poquito, ¿me podrías contar sobre ti? Si me regalas tu nombre completo, a lo que te dedicas o en lo que te especializas, y qué proyecto fungiste en el programa de datos abiertos del municipio de León, Guanajuato. Claro, bueno, soy Ricardo Mirón Torres, yo soy tecnólogo de profesión y pues me dedico al tema de pues, tecnología aplicada en el sector público, ¿no? Yo estuve trabajando de 2019 a 2021 como coordinador de datos abiertos en Lab León, el Laboratorio de Innovación Pública y Social del municipio de León, y coordinaba las actividades de datos abiertos. Súper bien, perfecto, muchas gracias. ¿Recuerdas aproximadamente la fecha en la que comenzó a planearse el proyecto y desde que comenzó a planearse hasta que lo arrancaron públicamente y que ya estaba a lo mejor disponible o que tuvieron su primera implementación pública? ¿Recuerdas cuánto les tomó? ¿Qué fecha fue en la que empezaron a planearlo y cuándo pudieron ya arrancarlo? Sí, han habido varias etapas, pero en general el tema de datos abiertos o en general como el área y el proyecto se empezó a plantear a inicios de 2018 y justo a finales se empezaron a hacer como los primeros ejercicios, pero ya de manera pública, donde realmente pues empezaron a trabajar ya actividades con ciudadanía y pues ya de manera un poco más formal como área fue en 2019 y pues hasta 2021 que cerró. Excelente. Este programa, me voy a salir un segundo de la línea. Ujú. Si me lo podrías tú resumir, porque digo, ya lo tengo contemplado de los documentos que obtuve, pero si tú me lo pudieras resumir muy brevemente el programa de datos abiertos, ¿en qué consiste? Claro, es parte de un esfuerzo de gobierno abierto Ujú. y que es pues un área de laboratorio de innovación. Entonces, en lugar de abarcar completamente el tema de gobierno abierto, que son pues varios temas transversales, se decidió enfocarse en datos abiertos. Datos abiertos básicamente es el área que se encarga pues de que todos los datos que genera la administración pública del municipio de León pudieran estar accesibles para toda la ciudadanía en formatos abiertos con cierto nivel de calidad y pues que bueno, estuvieran accesibles a través de portales digitales o de ciertos medios de internet para toda la ciudadanía y que estos pudieran aprovecharse desde la academia en temas de investigación, desde el sector privado en temas de estudios de marketing o de cualquier uso que le quisieran dar. Y obviamente, pues el tema central que era la transparencia proactiva y rendición de cuentas. Súper bien. Creo que con esto me contestas un poquito de la siguiente pregunta, pero igual si lo pudieras repetir. ¿Qué problema se buscó atender y a qué grupo de personas estaba enfocado a beneficiar? Sí, justamente es el tema de transparencia proactiva, como comentaba, y que la información pública no estuviera solo como en imágenes o en PDF, sino que también existiera en este formato de datos abiertos. Y esto permite a la ciudadanía justamente crear herramientas digitales y también llevar a cabo análisis de datos, entre otras cosas, ¿no? Esto con el sentido que decía también de tener un tema de rendición de cuentas por parte del gobierno y si bien a veces el uso de datos sí es para un grupo un poco más especializado, Ujú. ya los productos que se generaban justamente de estos datos, como las herramientas, los análisis, las investigaciones, pues sí ya iban enfocados hacia pues un público más general, ¿no? Pero bueno, justamente parte de la estrategia de datos abiertos fue acompañar la apertura a través de pues, capacitación y formación de personas en estos temas para que sí tuvieran las habilidades técnicas de usar estos datos. Ok, entonces, primero el programa está dirigido a un grupo de personas que tengan conocimientos o si no los tienen, ustedes los apoyaban para que los tuvieran, los capacitaban. Sí, Y ya exactamente. con las herramientas que se generaban, ahora sí podía ir esa herramienta directo a una población más general o a una población más específica dependiendo de la herramienta.
Sí, exactamente. Y aquí también quiero aclarar como que en realidad el esfuerzo iba hacia dos partes, ¿no? Una era la misma administración pública Ujú. en pues, en el contexto como del servicio público, entonces mucha de la capacitación iba enfocada hacia los servidores públicos y que las pues, distintas dependencias pudieran generar productos que ya fueran, digamos que de consumo general para la ciudadanía, y otro sí tenía que ver con cómo capacitar a la ciudadanía para que ellos fueran quienes aprovecharan o hicieran el uso de estos datos. Entonces era ambos, ¿no? No se enfocaba solo en ciudadanía. Perfecto, muchas gracias. Ahora en cuanto a los créditos, las personas que estuvieron involucradas en el proyecto, ¿quiénes fueron los que tuvieron la iniciativa y el liderazgo en la creación de este proyecto de innovación social digital? En general fue parte del proyecto macro del laboratorio de Lab Ujú, León. En ese sentido hubo varios actores, entre ellos Carlos Torres, que fue el director del laboratorio. ujú. También estuvo involucrado Misraim, estuvo involucrada en general como la Dirección General de Innovación y la administración de Héctor López Santillana, pero obviamente pues asesorado con otras personas, otros expertos como Edgar Barroso, como Dinora Cantú y otros perfiles que justamente trabajan estos temas de innovación pública, y también de ciertas organizaciones que ya estuvieron trabajando estos temas, como lo fue el YACIP, Codeando México, que es una asociación civil, y pues también se inspiró, digamos que bastante de lo que ya se ha hecho en otros lados o en otros laboratorios o espacios de innovación pública, como el Laboratorio de Chile, el Laboratorio de Ciudad de México, que bueno, sí tampoco ya existe, pero ahora existe algo llamado la Agencia Digital de Innovación Pública, que también fue parte de Inspiración, el GovLab, entre otros, ¿no? Súper bien. Eh, Ahora, la relación con la Agenda 2030. Imagino que la conocen por la dirección en la que estaban, en la dirección de innovación. La Agenda 2030 de la ONU, me gustaría saber si este proyecto la contempló y, de ser así, si hay algunos objetivos de desarrollo sostenible o metas específicas a las que vaya dirigido o que estén que encaminadas con este proyecto. Sí, en general, pues desde el programa de gobierno obviamente hay una alineación como en muchos otros lados y muchas otras ciudades con los ODS. En este caso, en particular el tema de datos abiertos, y también iba enfocado en general el tema de gobierno abierto a nivel municipal, está sobre el objetivo 16, que es justamente promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Y ahí tiene un apartado muy concreto que es justamente cómo se crean instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. Entonces, dentro de esto entra todo el tema de datos abiertos. Súper bien, perfecto. Está muy, muy conciso. Es una meta en específico del objetivo 16, entonces. Sí, exacto. Excelente. En cuanto a socialización, me gustaría saber cómo fue el proceso de socializarlo, qué canales de comunicación utilizaron con la sociedad civil para llegar a ellos, si hubo diferentes etapas, cuáles se usaron en las diferentes etapas. Sí, aquí depende un poco del público, del grupo con el que estábamos trabajando, porque justamente comentaba que pues también hubo una parte de servidores públicos. Ujú, Trabajamos con colectivos, con juventudes, estudiantes, investigadores y diferentes, ¿no? Justamente aquí yo podría destacar de actividades de socialización, los talleres y los cursos que se dieron. ujú, Los canales principales obviamente fueron redes sociales, pero también por ahí hubo un tema de comunicados institucionales, no solo a través o al interior del gobierno, sino a través de otras instituciones como el YACIP o los mismos colectivos o redes que ya existían de otras organizaciones. ujú. Y pues bueno, parte de estos esfuerzos de socialización también fue el tema de generar eventos y espacios en donde pues, las personas pudieran colaborar. Por ahí tuvimos eh, un hackathon y un par de eventos más, pero quiero destacar el Día Mundial de Datos Abiertos. Ujú. Nosotros fuimos una de las sedes, una de las pocas sedes en México que lo organiza o lo organizaba. Lo organizamos por 3 años seguidos y justamente cada año pues colaboramos con una dependencia diferente para ponerle una temática, como lo fue medio ambiente, como lo fue equidad de género, etcétera, ¿no?
Y estas últimas 2 ediciones también fuimos, digamos que reconocidos por la Open Knowledge Foundation, quien organiza a nivel internacional el evento Open Data Day. Y pues bueno, por ahí también hicimos como una colaboración con Jalapa y con Mérida en el último año para poder presentar, digamos que de manera conjunta lo que se estaba haciendo en los 3 municipios. Entonces, mucho del tema de socialización tenía que ver justamente con estos eventos y con crear estos espacios, no solo para León, sino en general para hablar del tema de datos abiertos. Excelente. En los mismos espacios, juntabas personas, servidores públicos y ciudadanos o hacías talleres divididos? Hubo ambos, pero en general intentábamos que en los eventos siempre fue mixto, ¿no? Y la idea era esa también, ¿no? Que pudieras conectar con los servidores públicos, Ujú. o nosotros le llamamos como champions a estos servidores públicos que ya se habían capacitado y que ahora estaban, digamos que participando en estos esfuerzos más por una voluntad pues justamente de trabajar el tema y del tema de transparencia y de rendición de cuentas, que por obligación, ¿no? Entonces ya iban a veces como, eh, pues más a promover el tema de datos abiertos, como de manera personal que como con la camiseta de servidor público. Pero bueno, eran espacios mixtos en donde casi siempre existía esta interacción entre ciudadanía y el gobierno. Perfecto, súper bien. Ahora en cuanto a colaboración, que ya lo has mencionado anteriormente, pero me gustaría que concretáramos, ¿qué entidades y sectores colaboraron en la creación e implementación del proyecto y cómo lograron llegar a esas colaboraciones? Sí, hubo pues primero un esfuerzo interno del laboratorio y de la Dirección de Innovación, por empezar desde casa, digamos, desde innovación a generar productos y abrir datos de los proyectos que ya teníamos, como lo fue conectividad o el proyecto de sensores, y de ahí se empezó a colaborar con otras instituciones. Tal cual ellos no tuvieron, digamos que, un rol en el diseño del área o del proyecto de datos abiertos, pero sí formaron parte importante de todos los prototipos y de todo lo que se fue generando, porque obviamente pues la idea era que pues permeáramos, ¿no? Sobre la administración. Entre ellas puedo destacar la Dirección de Medio Ambiente, la de Movilidad, el INPLAN, el IMJU, ZAPAL, el Parque Metropolitano y Desarrollo Social Humano, que fueron las principales con las que pudimos colaborar para justamente crear prototipos, abrir datos y trabajar en general el tema. Fuera de la administración, también colaboramos con otras instituciones como universidades, en este caso, por ejemplo, la Universidad de Guanajuato, con el TEC de Monterrey, asociaciones como Codeando México. Hay otro colectivo que se llama Urbe León, en donde también colaboramos en un proyecto que tenía un componente de datos abiertos. Y pues bueno, aparte de todo esto, algo importante a mencionar es que formaba parte del Secretario Técnico Local de Gobierno Abierto de Guanajuato, en donde ahí están involucradas asociaciones civiles, la universidad, el Estado y otras instituciones. Y pues obviamente el municipio a través del laboratorio llevaba el tema de datos abiertos, ¿no? Entonces ahí era también parte de como de esa colaboración intersectorial que se daba. Súper bien. Entonces, aparte de que ustedes lo hicieron dentro del municipio, el municipio les apoyaba con colaboraciones, el hecho de estar en el secretariado técnico, e imagino que algunos espacios donde tú ya habías tenido experiencia previa o contactos también les abrieron puertas. Sí, esto principalmente en comunidades tecnológicas. Aquí obviamente hay dos como componentes, ¿no? El tema público y de transparencia y todo esto que usualmente llevan instituciones o unidad como la unidad de transparencia o Contraloría o el YACIP o todas este tipo de instituciones y personas que están interesadas en esos temas. Y la parte como tecnológica y más técnica, ¿no? Que a lo mejor no necesariamente se asocia tanto con los temas de gobierno abierto, pero que pues bueno, era un poco la idea, ¿no? Cómo juntábamos estas comunidades de tecnología a que le entraran a estos temas. Y pues bueno, de ahí es donde ya yo había tenido como mucha más experiencia y más, digamos que contactos para jalar un poco más a personas hacia este tema. Y de ahí pues también empresas, digo, hubo varias como Here Technologies que está ubicada aquí en León y que pues bueno, varias de ellas pudieron como colaborar en el tema y si bien no eran
como parte de algo de gobierno, ni proveedores de gobierno, ni nada por el estilo, si les interesaba la parte tecnológica. Súper bien. Perfecto. Ahora en cuanto a la sostenibilidad del proyecto, si es posible que nos comentaras cuál fue el costo de implementación del proyecto y cuánto es el costo mensual por mantenimiento, o sea, por que siga jalando el proyecto si tiene algún costo. Y si pudiera ser sostenible sin presupuesto público, si hubiera alguna manera de que se financie de otra forma. Aquí hay varios recursos que se podrán tomar en cuenta en general para el funcionamiento del área de datos abiertos. No sabría decirte el costo inicial de implementación porque realmente tal cual no hubo uno, ya que el proyecto se definió una vez que ya se había creado el plan de gobierno. Ujú. Entonces, realmente no entró dentro de ese plan y también por esa razón fue un poco complicado incluso pues darle presupuesto a esta área, ¿no? Entonces, desde el principio se operó con pues nada o casi nada de presupuesto. Ahí los recursos obviamente más importantes eran las personas y pues digo, ahí se podrá considerar como tres, cuatro personas que principalmente estuvieron involucradas en el área. En cuanto al tema como de mantenimiento, en general, pues la operación anual del área no supera los 150,000 pesos. En general, pues para gobierno eso es como, o sea, y específicamente para un área completa, pues es muy poco. Digo, hay eventos que usualmente terminan siendo incluso eso. Ujú. Y pues bueno, también parte de la idea del laboratorio en general es que era un espacio de prototipado en donde, pues bueno, la idea era como fallar rápido y aprender rápido y a bajo costo. Entonces, también la intención siempre fue que no se tuviera como un alto costo el hecho de desarrollar este tipo de proyectos y pues que las tecnologías que se utilizaban siempre se intentaba que fueran de libre uso, open source o que no tuvieran costo. Excelente. Justamente hablando del tema de tecnologías, parte de la tesis es innovaciones sociales con un componente tecnológico, procesos digitales. Entonces, me gustaría saber cuáles son las tecnologías digitales que se aplican en el proyecto y si en específico hubiera algunas que encajen en las que son de la industria 4.0. Sí, en su mayoría tienen que ver con desarrollo web, con ciencias de datos y pues en general, digamos que visualización de datos y este tipo de cosas, ¿no? Entonces los productos que más o los, pues sí, los prototipos que más se desarrollaron fueron aplicaciones web. Hubo un par de chatbots, visualizaciones de datos también, mapas y APIs, que es justamente, pues bueno, cómo conectas diferentes servicios entre sí, ¿no? Para esto, justo como mencionaba, se intentaba que la mayoría de las tecnologías que se usaran fueran de libre uso o open source. Para eso se utilizaba mucho también, pues, programación en lenguajes como Python, que es de libre uso, tecnologías web igual de libre uso, Git y GitHub, que justamente son plataformas para publicar código de manera abierta. E incluso se utilizaron pues, ciertos frameworks y herramientas open source como Kepler, que es una librería que, por ejemplo, publicó Uber y que pues es para análisis de datos de Big Data geoespacial. Y pues bueno, entre otras herramientas también libres que por ahí se contemplaron, pero todas enfocadas principalmente hacia el tema de ciencia de datos y de desarrollo web. Súper, perfecto, muchas gracias. Eh, ok, ahora sobre las habilidades del futuro de las personas que hacen uso del programa o de los beneficios del programa. ¿Qué perfiles y habilidades requieren tener estas personas? Bueno, perdón, más bien, las personas como tú que desarrollaron el proyecto, ¿qué perfiles y habilidades requieren tener para desarrollar un proyecto así? Creo que es una combinación de varias cosas y a lo mejor primero me gustaría como mencionar que en el laboratorio justamente pues parte como de la parte fuerte que teníamos era que era un equipo multidisciplinario que justamente contábamos con distintas habilidades. Obviamente yo aportaba más la parte técnica, pero siempre era un complemento a las diferentes habilidades que tenían los demás sobre diseño de producto, incluso sobre la parte legal, porque mucho del tema de datos abiertos, si bien fue como la capacitación y generar productos y demás, tenía que ver también con un tema de política pública
en donde ahí estaba muy involucrado pues la parte legal y demás que también se tenían en el laboratorio. Pero específicamente para coordinar el área de datos abiertos, pues obviamente había habilidades técnicas de programación y de datos, pero también de diseño de UX, de project management y pues bueno, obviamente entender y tener como interés por temas de innovación pública. Súper. Y ahora la contraparte. Esto es lo que ustedes necesitan para darle, brindarle información a la ciudadanía o a los servidores públicos. ¿Qué habilidades requieren y perfiles requieren tener los ciudadanos y, como ya me dijiste, los otros servidores públicos para poder beneficiarse de este programa? Sí, en general hay varios niveles en donde nosotros considerábamos pues el uso o el aprovechamiento de los datos. Desde lo más básico, te diría que son habilidades digitales básicas y de datos, que es lo que le llamamos como data literacy, que es justamente pues tener un conocimiento muy básico de datos, tal cual manejarlos en Excel, ni siquiera de programación o de alguna herramienta más compleja, sino justamente pues de estas herramientas de gestión de información que les pudieran servir para hacer algún tipo de análisis básico y obviamente pues habilidades digitales para utilizar las herramientas como las computadoras o dispositivos inteligentes. Ok, perfecto. Ahora, en cuanto a la inclusión, determinar la cantidad de personas que se podrían beneficiar de este proyecto. ¿Qué porcentaje de la población realmente, bueno, si tienes a la mano el dato, qué porcentaje de la población tiene acceso a este proyecto y si hay planes o si hubo planes para integrar a personas que por alguna limitación no podrían ser usuarios del servicio actual? No tengo el dato exacto. Lo que te puedo decir es que varios de los recursos están pues publicados de manera abierta. Justamente todos los materiales que se generaron de los talleres y de los cursos y de varios de los prototipos de datos abiertos están disponibles a través de algunas plataformas, como lo es Aprende León en el caso del contenido de talleres y de cursos, y del repositorio en GitHub del Lab León del código y de ciertos datos. Entonces, pues obviamente para esto es indispensable tener conexión a Internet y un dispositivo inteligente o computadora, entonces sí se limita a cierta población. Eh, pero bueno, eso está público. No sabría decirte como el dato exacto de realmente a cuánta población llegó. El tema de inclusión también, pues bueno, por la esencia del tema de datos abiertos, pues es un componente digital, entonces siempre hay una limitante de las personas que pueden acceder a él. Algo que se ha hecho en otros lados justamente es pues hacer una parte análoga, pero esto ya tiene que ver más con otros productos de gobierno abierto y de rendición de cuentas que ya no tienen que ver tanto con datos abiertos. Lo que sí se hizo fue un tema de integrar grupos diversos en los proyectos y aquí principalmente trabajamos en temas de equidad de género, de la comunidad LGBT y de otras, pero no tal cual en población que a lo mejor no tenía acceso a Internet, ¿no? Ok, perfecto. Y ahora, en cuanto al impacto que crean y cómo lo evalúan, de qué manera ves tú que impacta socialmente este proyecto y qué indicadores se pusieron para medir estos resultados? Claro, de manera social, pues tiene mucho que ver justamente con el tema de rendición de cuentas, pero también pues con el uso de datos para generar ciertos productos que sean útiles, ¿no? Y de esto hay muchos ejemplos a nivel mundial. Obviamente en León estábamos empezando un poco desde cero, entonces ahí tocaba pues picar piedra y esto involucra pues que nuestros indicadores tenían que ser lo más básico para poder contemplar como un piso mínimo desde donde se pudiera construir pues ya en adelante, ¿no? Estos indicadores pues eran cosas como personas capacitadas, proyectos realizadas, las estadísticas de uso de los datos, por ejemplo, el alcance que tenían los proyectos, hacia cuántas personas llegaban, las bases de datos trabajadas o abiertas, obviamente el número de eventos y de ejercicios de socialización y cuántas personas llegaban a esos eventos. Y pues bueno, creo que también un indicador que no era necesariamente, algunos de estos estaban dentro de los indicadores formales y oficiales, pero había otros internos.
tenía que ver justamente con pues todo lo que trabajábamos, cómo lo presentábamos en otros lados y cómo pues poníamos al trabajo de León en tema de datos abiertos como referente en ciertos aspectos. Ok, perfecto. Y sobre la mejora continua, con los indicadores comentados, con los que me acabas de comentar, ¿se podría determinar si se cumplieron las metas del proyecto y cuáles eran esas metas? Sí, tal cual desde que se creó el área, justamente iba de la mano con el proyecto que traía el secretario técnico local. Entonces, dentro de ese proyecto se establecieron metas concretas que se tenían que cumplir. La verdad es que las metas formales se cumplieron bastante rápido, se cumplieron en el primer año y después pues se superaron. Entonces, ya en el segundo año se replantearon estas metas internas, obviamente hacia un tema pues más ambicioso que ya quedaron como en un nivel intermedio de realización, Ujú. que pues bueno, esto ya justamente era un tema más de cómo íbamos mejorando el proceso y llegando a más personas. Pero bueno, en general las metas formales se cumplieron relativamente rápido. ¿Recuerdas cuáles eran esas metas formales? O sea, si era cantidad de personas, cantidad de proyectos. Sí, era cantidad de personas capacitadas y ahí estaba dividido en servicio público y en ciudadanía. Ujú, No recuerdo el número exacto, ujú, pero bueno, era algo como entre 50 servidores públicos y alrededor de 200 ciudadanos. Digo, ambas se superaron bastante. Era el número de bases de datos abiertas, que en este caso creo que sí era 10, y por ahí trabajamos alrededor de 16 a 18. ujú. Y pues estaba el tema de política pública, que terminó en la publicación del reglamento de innovación, en donde viene ahí una parte de datos abiertos. Súper. Estas, bueno, obviamente iban empezando, a lo mejor se pusieron la vara muy bajita o ustedes sinceramente pensaban que no iban a tener muy buena recepción por parte de las instituciones para abrir sus datos. Pues creo que más bien era un poco el desconocimiento de cuáles realmente eran las expectativas y justamente como se iba comenzando y era un tema nuevo, pues no solo en el municipio, en el estado. Justamente la idea era como empezar con esta base mínima y eso fue lo que se terminó. Obviamente sí quedó un poco corto, pero eso pues obviamente ya en retrospectiva es como nos damos cuenta, desde un inicio pues no era tan claro. Pero hubo otros retos que se tuvieron que superar que no pueden medirse en números o a lo mejor de esa manera que, pues bueno, obviamente no están plasmados dentro de esos indicadores, pero que pues conllevaron sí un esfuerzo para justamente que esos números pudieran pues cumplirse. Muy bien, perfecto. En cuanto a la última parte de una innovación social, que es la escalabilidad, saber si el proyecto puede replicarse en otras áreas o en otras regiones. ¿Este proyecto contempla o contempló etapas de crecimiento? Sí, de hecho, la intención al ser pues la ciudad más grande del estado y también ser la primera que estaba trabajando el tema de datos abiertos, era que pues todo el contenido que generamos, las capacidades internas que estábamos creando y pues todo esto se fuera justamente primero hacia las dependencias de manera interna y que pues idealmente con el tiempo fuera justamente creándose dentro de cada una de las dependencias pues alguien que se especializara en el tema de datos abiertos y que fuera el encargado de la apertura, ¿no? Que al final pues cada dependencia era quien era responsable pues de abrir su propia información, entonces pues más que depender de nosotros, la idea en general del laboratorio es que desapareciera, porque la idea de un laboratorio es que tengas un espacio de experimentación, pero que eventualmente esta cultura, tanto de apertura, de gobierno abierto, de innovación pública, permeara dentro de todas las áreas de gobierno para que cada uno ya tuviera, pues ahora sí que su grupo de innovación de manera interna, ¿no? Y que ya no existiera esa necesidad de tener un laboratorio. Pero bueno, fuera de eso también la intención era que lo que sí se trabajó, muchas de las guías, manuales, especificaciones técnicas, quedó abierta para que pues otros municipios que a lo mejor no tenían tantas capacidades o recursos técnicos pudieran aprovecharlos y pudieran pues replicar ejercicios de datos abiertos en su contexto, ¿no? Súper.
De todo este proceso que llevaron a cabo, ¿se documentó tanto el proceso, la metodología, los resultados? Sí, digo, está la documentación formal de los entregables que están en el plan de gobierno, Ujú. pero realmente gran parte de la documentación está más bien en los repositorios de código y de datos y en, pues bueno, el libro que documentó todas las experiencias del laboratorio, en donde viene toda una sección de datos abiertos. Y ahí obviamente está toda la parte de los pilotos, de las dependencias con las que se trabajó, los prototipos que se crearon, los datos que se trabajaron y los eventos de socialización que se llevaron a cabo. Entonces, en ese libro está documentado pues básicamente todas las actividades del área. Súper. ¿Sabes tú cómo se podría acceder a este documento? Los repositorios están públicos, Ujú. pero este libro no estoy seguro si tiene alguna manera como de accederse de manera pública. Está una sección en la página del municipio, justamente del laboratorio, y ahí se habla un poquito de esto y en general hay como enlaces a las redes, que es justamente en las redes sociales donde pues está publicada la mayoría de las cosas, pero no hay tal cual como un lugar centralizado en donde existan estos recursos, pero bueno, me imagino que a través de solicitudes también puede pedirse esta información. Perfecto, muchísimas gracias. Hasta ahí dejamos la entrevista. Nada más antes de terminar, indicaste desde el inicio que eres tecnólogo, pero por tema de cita y para saber cómo referirme, ¿me podrías comentar sobre tu educación? Sí, yo estudié licenciatura en sistemas de formación administrativa y una maestría en software y sistemas. Ok, perfecto, maestro. Listo, pues sería todo. Muchísimas gracias. Voy a dejar de grabar.